De unos pocos años a la fecha, coincidiendo con los últimos 10 de la primera mitad del siglo XXI, el término de construcción se ha popularizado en un sinfín de discursos dentro de las llamadas redes sociales. Sucede entonces que la palabra es en una variación casi infinita de expresiones que abarca casi cualquier tipología gramatical: oraciones imperativas, declarativas, interrogativas, exhortos e incluso discursos más abiertamente hostiles, casi todos ellos girando alrededor de una serie de tópicos del orden de lo político. Resulta pues que es fácil advertir un prolífico uso de la palabra deconstrucción en los discursos políticos dentro de las redes sociales, e incluso, yendo más allá, podría extender esta consideración a los medios periodísticos y a ciertas columnas periodísticas dadas en editoriales periodísticas. Proliferación no significa necesariamente cabalidad del entendimiento semántico de la palabra usada, pues como bien saben los lingüistas, el uso de las palabras en el contexto del habla, en su sentido saussuriano, no significa que los hablantes sepan a bien y con precisión el significado de tal lexema. Antes bien, emerge una suerte de intuición del uso dada por las inferencias que los propios contextos del habla construyen alrededor del término, esto es, que se enriquece su polisemia. Pero el enriquecimiento polisémico puede entenderse por lo menos de dos formas. Uno, como una oportunidad para el lingüista de observar un fenómeno lingüístico, describirlo, teorizarlo y explicarlo en términos de su disciplina. O dos, para el politólogo, es la oportunidad de observar las relaciones que esta polisemia establece con los mecanismos de imposición y ejercicio del poder mediante los discursos, generando lo que Michel Foucault llamaba un orden del discurso. En este blog me detendré a analizar el segundo caso, caracterizando los orígenes filosóficos de la palabra deconstrucción, el contexto histórico en el que emerge y sus primeras utilizaciones de acuerdo a las primeras ideas que buscó representar para, posteriormente, explorar el desbordamiento que la palabra tuvo más allá de la filosofía, sobre todo cuando se la relaciona con dos movimientos históricos, sociales, culturales y políticos en Occidente, el llamado postestructuralismo y el posmodernismo, verdaderos semilleros de toda una serie de corrientes heterogéneas que en apariencia tendrían en común un intento por deconstruir y deconstruirse, pero que en la práctica política no son más que estrategias de ejercicio del poder articuladas con una cierta moral, ética y activismo igual de heterogéneos. La palabra deconstrucción puede localizar su antecedente más inmediato en la fenomenología de Martin Heidegger y su famoso texto Ser y Tiempo. En esta obra hay un pequeño capítulo dedicado al ser ahí, relacionado al tiempo, a la historia y a la historiografía. El capítulo en cuestión es el capítulo 6, llamado El problema de una destrucción de la historia de la ontología. En este capítulo, Heidegger estableció las condiciones de historicidad del ser ahí. El ser en el seno de la historia no es sino un ente inmerso en el devenir temporal, al cual llamamos historia, el cual puede ser aprehendido por otro ente llamado observador o, para ser más exactos, un historiador. Cuando el ser se vuelve histórico, se le puede interpretar desde diferentes contextos histórico-culturales, paradigmas, en el sentido de Thomas Kuhn, o juicios sociales, como doxa y como episteme, pues esta misma historicidad permite la existencia de una conciencia histórica, tanto individual como social, la cual regula eso que en todo caso llamamos historiografía. Puede darse el caso, como lo plantean algunos historiadores, que el ser histórico sea ciego ante su propia historicidad, caso por ejemplo de sociedades sin conciencia histórica, aunque sí con conciencia del tiempo físico. Pero donde esto no ocurre, el ser consciente, digamos ya un ser intencional en el sentido fenomenológico de la palabra, tiene la capacidad de descubrir la tradición cultural y social a la cual pertenece, que lo moldea y la cual experimenta en lo cotidiano, dándole el calificativo de familiar. Acabamos de decir que el ser consciente de su propia historicidad lo convierte en un ser ahí, intencional, respecto a la historia,
es cuando le surgen preguntas e investiga sobre la historia que le rodea y a la cual pertenece. Forma parte de tradiciones o paradigmas historiográficos desde los cuales ejerce su oficio, tratando de entender, explicar y dar sentido y significado al pasado en función de su relación con el presente dentro. Y esto es lo importante de recalcar, de la misma tradición, modelo, paradigma historiográfico, muy a la manera en la que lo planteó en su momento Michel de Certeau. Cuando el historiador, identificado ya con el ser ahí consciente de y en el tiempo histórico, se pregunta sobre el sentido de la historia, dice Heidegger, hay una apropiación cuyo fin es la de que el historiador se entienda primero a sí mismo dentro de ese flujo temporal. Por lo tanto, es una apropiación necesaria de naturaleza óntico-ontológica. Es así como las sociedades interpretan su pasado y el mundo que les rodea a la par que, como espejo, se ven reflejados en ambos espacios. Y aquí viene otra cuestión medular en Heidegger. Esta interpretación histórica siempre queda delimitada por las fronteras mismas de la propia cultura. Hay una suerte de tautología cuya capacidad es la de familiarizar, naturalizar y sobre todo permite una pérdida del sentido original de la conciencia del ser histórico. Cuando el ser, al preguntarse por el pasado, ignora inconscientemente las raíces sobre las que se erige esa pregunta sobre el pasado y del cual él es heredero directo, la cultura tiene en Heidegger un carácter paradójico, contradictorio, al permitir la conciencia del tiempo histórico y al mismo tiempo impedir que el sujeto histórico consciente sea inconsciente de la pregunta sobre el origen ontológico del ser que, paradójicamente, lo coacciona. El sujeto histórico no es tan libre como él mismo se piensa, pero ¿qué tipo de mecanismos coaccionadores ejerce la cultura sobre el sujeto? Muy a la Michel Foucault, Heidegger piensa que la cultura ejerce un poder mediante diversas formas: la imposición, el mandato, la ejecución o el discurso, y en particular el discurso historiográfico. El discurso, ese discurso que encubre, que oculta, que se apropia de la axiología de la tradición cultural de la cual ha nacido y que la hace el objeto de su propio estudio, especie de autodisección, taxidermia redundante, en la cual el sujeto es el propio ente a ser diseccionado, analizado. Pero, ¿qué es exactamente lo que oculta este discurso según Heidegger? Nada más y nada menos que los valores que constituyen lo que se conoce como la modernidad. El discurso que oculta y prohíbe lo hace no permitiendo ningún tipo de acceso a las fuentes originales de las cuales la tradición moderna breva. Mismo argumento que en forma de denuncia podemos hallar en Friedrich Nietzsche. La modernidad ha olvidado su origen a la par que piensa que no hay necesidad alguna de hacer indagación alguna al respecto, mucho menos cuestionar. Es así como el sujeto de la modernidad es un ser sin raíces, desarraigado, que busca incesantemente mediante diversos caminos una ruta que lo lleve a eso que ha perdido, pero que no sabe qué es. Sigue un sendero guiado por la intuición, y en el camino se encuentra una serie variopinta de conceptos, filosofías, ideologías que bien podríamos llamar propias de la posmodernidad, pero bueno, no nos adelantemos. Decíamos que ese sujeto occidental desenraizado no tiene otro remedio que emigrar, a veces escapar, buscando en los más remotos confines del mundo las pretendidas respuestas a preguntas que ni siquiera se ha formulado. Surgen entonces una serie de subculturas de viajeros, mochileros, buscadores, espirituales, almas libres que bajo el caleidoscopio cultural de nuestra época se arropan llegando, mitad en plan de turistas, mitad en plan protoiniciados, gracias a la fama de algún chamán o gurú poseedor de todas las respuestas habidas y por haber, a los lugares más exóticos posibles, reviviendo el espíritu ilustrado y haciendo las delicias de Jean-Jacques Rousseau al buscar en la inocencia y sabiduría ancestral de los contemporáneos primitivos, frase por cierto retomada del famoso libro de George Peter Murdoch, aquello que no pueden encontrar en su propio hogar, en su propia modernidad líquida. Escape de la liquidez posmoderna,
búsqueda incesante de una espiritualidad que recurre al buen salvaje moderno, al que hay que buscar y pedir que nos libere de los fantasmas del vacío de una sociedad materialista, individualista, ególatra, narcisista y por supuesto capitalista. Todo lo que Freud denominó el malestar en la cultura. En el cuadro de Heidegger y Freud pareciera que la modernidad ofrece más desventajas que ventajas, cuadro pesimista que culmina en la paradoja de quien se sabe consciente de no poseer raíces culturales y al mismo tiempo ser incapaz de comprender su conciencia histórica en sus rasgos más elementales. Ulises modernos, en viajes hacia los bordes del mundo y de su identidad, tal y como lo planteó François Hartog. Ulises modernos en constante peligro de ver disuelta su identidad, su ser en la liquidez del extravío de una sociedad de lo inmediato. Apropiación incompleta, sin rumbo, viaje hacia lo exótico y lo desconocido, hacia lo lejano que no parte de ningún punto de origen al cual se le pueda llamar hogar y que más bien es parte de un laberinto que a la manera de Svedan Todorov bien podría llamársele una memoria del olvido. Pero, a diferencia del pesimista Freud, pues Heidegger vislumbra una solución: refundir esa historia y esa cultura que durante centurias han ocultado sus raíces y orígenes y su propia tradición. Pero, ¿qué es exactamente eso que la tradición occidental ha ocultado como origen de su propia historicidad? La pista ya nos la había dado Nietzsche, la ontología griega elevada al dogma. En efecto, la refundición heideggeriana, haz de luz esperanzador en medio de un cielo oscuro de pesimismo, apunta hacia la tradición griega, base y fundamento de la ontología y de la conciencia del ser histórico de toda tradición occidental. Ontología e historia van pues de la mano en la propuesta heideggeriana, pues para él es la mejor forma de comprender la génesis, transformaciones, contornos de eso que llamamos Occidente. Y aquí la historia es el marco de comprensión, de reflexión sobre el ser ahí. Con el tiempo, la tradición ontológica griega, fundamento de toda comprensión filosófica occidental, fue petrificándose. Devino en un gran monolito, en algo dogmático que ejercía su poder ocultándose a sí mismo. Habrá que ablandar ese monolito y con ello ese dogmatismo, dice Heidegger. Es necesario disolver sus capas. ¿Pero cómo? Bueno, Heidegger propone el término destrucción. Pero, ¿destrucción de qué? Pues de los contenidos tradicionales de la ontología antigua griega sobre las cuales se fundó históricamente la moderna ontología del ser occidental. Destrucción que parte de retomar las preguntas fundamentales y originales sobre las cuales se formaron las primeras preguntas sobre el ser y configuraron su idea general. Aquí quiero recordarte que Heidegger siempre está pensando en que destruir está relacionado con la palabra refundir, o como él mismo lo menciona, no está pensando en relativizarlos. Me refiero a los valores de Occidente a la mala. Tampoco significa sacudírselas en un sentido negativo, a pesar de lo que la palabra destrucción pueda sugerir semánticamente. Heidegger, a diferencia de Freud, y pese a tener un diagnóstico casi igual de pesimista sobre la situación de la cultura occidental, asume una posición crítica pero no extrema respecto a ese modernismo que cuestiona reflexivamente. Heidegger no es un extremista inconforme con todos los valores de la modernidad. Pareciera más bien un moderado que busca que dicha destrucción se realice en un marco positivo, es decir, propositivo. La destrucción heideggeriana no es negativa respecto a la destrucción del pasado. Es más bien una crítica que se centra en la manera dominante de tratar la historia de la ontología, forma fundamentalmente doxográfica. Destruir para Heidegger no significa sepultar el pasado en la nada, no es reventar los cimientos de Occidente desde sus bases. ¿Será porque Heidegger fue consciente de las consecuencias que la última guerra mundial tuvo para Alemania y, como muchos individuos de su generación, vio y padeció los efectos de facto, reales, de una verdadera destrucción, en este caso de la nación alemana?
Tal vez por eso el hincapié que Heidegger hizo respecto a la destrucción no deberá hacerse de forma homogénea, sino todo lo contrario, deberá ser un esfuerzo crítico puntual, centrado en ciertos momentos, en determinados estadios de la historia y no en toda la historia vista como generalidad. La destrucción positiva de la tradición ontológica de Occidente obliga a preguntarse en dónde y hasta qué punto deberá hacerse tal destrucción. El postestructuralismo es en general el nombre con el que se conoce a una serie de ideas filosóficas heterogéneas nacidas en Francia a mediados del siglo XX. A pesar de esa heterogeneidad, tales ideas han mantenido un núcleo compartido que puede resumirse en tres argumentos. 1. Una crítica general a los postulados del estructuralismo francés. 2. El rechazo a la pretensión de autosuficiencia de este estructuralismo. Y 3. El cuestionamiento y la preocupación en torno a la oposición binaria como fundamento del concepto estructura y sus jerarquías, consideradas como herederas directas de la metafísica idealista occidental y utilizadas con profusión en el campo de las ciencias del lenguaje, la antropología, la historia, la psicología, entre otras más. La heterogeneidad postestructuralista puede verse cuando se mira con cierto detenimiento las clasificaciones de que algunos de sus aparentes representantes se hace. Roland Barthes o Julia Kristeva, ambos perfectamente identificados con el estructuralismo saussuriano e incluso jamesleviano. Algunos otros autores parecen acomodarse en la etiqueta postestructural con menos dificultad, como el caso de Jacques Derrida, o Michel Foucault, o Gilles Deleuze, o Judith Butler, o Jean Baudrillard, o Jürgen Habermas, entre otros, sin olvidar, claro, la relación más o menos indirecta que el postestructuralismo ha mantenido con la Escuela de Frankfurt, a pesar de la negativa de muchos de los pensadores pertenecientes a esta escuela de ser identificados como postestructuralistas. Pero Frankfurt no fue el primer espacio crítico a las ideas estructuralistas. En realidad, tal honor pertenece a la Universidad Johns Hopkins y su ya famosa conferencia de 1966, donde acudieron estructuralistas como Barthes y Lacan. Lo que destaca de este encuentro es la participación de Derrida y su conferencia Estructura, Signo y Juego en las Ciencias Humanas, considerada como la primera crítica formal en contra del estructuralismo, marcando ciertas pautas que inevitablemente llevarán por diferentes vías el pensamiento derridiano respecto al estructuralismo. La crítica de Derrida fue bien recibida y causó un verdadero revuelo entre los estructuralistas, quienes en su momento no acertaron en ofrecer una respuesta contundente a las críticas recibidas. Pero, tal y como sucedió con Heidegger, la crítica de Derrida no buscaba, al menos no en un primer momento, destruir en sus cimientos la teoría estructuralista. Se trató más bien de un intento crítico por revalorar el legado de Ferdinand de Saussure, en especial en sus ideas analíticas sobre la diacronía y la sincronía lingüística. Para los estructuralistas consagrados, todo análisis estructural privilegia, de acuerdo a los lineamientos propuestos por Saussure, la sincronía de la lengua, dejando en un segundo plano el aspecto diacrónico histórico, propio tal vez de las investigaciones filológicas o de la lingüística histórica. Derrida buscó desde un inicio reivindicar, revalorar la posición de la historia en relación con la lingüística con el fin de dar un giro epistemológico, y para ello se volvió autores y teorías y disciplinas olvidadas o desdeñadas por el estructuralismo en su afán de caracterizar de manera científica la lingüística. Como muestra, basta echar una ojeada a ese portento de obra llamada Prolegómenos a una teoría del lenguaje de Jamesleve. Pero Derrida no era Jamesleve y su crítica giro reincorporó a autores como Sigmund Freud, Karl Marx, Friedrich Nietzsche o Martin Heidegger, entre otros tantos, todos interesados de alguna u otra forma por el tiempo histórico, tan ajeno al estructuralismo más ortodoxo. Las consecuencias no se hicieron esperar. Si Heidegger criticó a la tradición ontológica occidental y propuso la destrucción positiva para reinterpretarla, Derrida dirigió su artillería intelectual a los cimientos de la civilización occidental,
al tocar temas como el colonialismo, el racismo, la misoginia, el androcentrismo, la homofobia o el feminismo. Y en ese sentido no estaba solo, pues ya lo acompañaban en otras trincheras, con otros tópicos y bajo diferentes miradas, pero con el mismo objetivo en la mira, pensadores como Foucault, Deleuze, Butler, Baudrillard o Habermas. Las consecuencias inmediatas y palpables de la crítica postestructuralista pueden verse con claridad en el campo de la cultura, la cual es vista recuperando los viejos postulados de Roman Jakobson de la teoría de la comunicación como un conjunto de códigos, relatos o mitos, en su sentido diacrónico narrativo, cuya finalidad es resolver racional e imaginariamente problemas reales y materiales. Postestructuralismo es, pues, sinónimo de deconstrucción de la modernidad para reescribir sus textos fundantes, descifrar sus narrativas dominantes introduciendo los discursos de los otros, de la alteridad, pero también postestructuralismo es sinónimo del problema de la completa alteridad con igual derecho de verdad, de la alteridad de sí mismo que se manifiesta en una atomización de un concepto que no es una teoría y que a diferencia de la destrucción heideggeriana ni siquiera forma parte de una teoría consolidada. Si algo comparte el postestructuralismo con el posmodernismo es precisamente su heterogeneidad sin centro rector, sin idea de autoridad, que no es ni anarquismo y que queda medio camino entre una crítica necesaria y una serie de respuestas por demás insatisfactorias, contradictorias, problemáticas y en la práctica dudosas en sus resultados inmediatos. Relativismo puro donde toda posición cultural es abierta e igual. La deconstrucción es un término irremediablemente ligado al nombre de Derrida y se basa fundamentalmente en el concepto de destrucción heideggeriana, antes visto, si bien abreva también de otras fuentes como la filosofía o la literatura. Véase por ejemplo su ya célebre de la gramatología. El concepto tuvo un fuerte eco en Norteamérica y desde su acuñación ha estado en boga bajo distintos contextos de uso. Deconstrucción deriva de destrucción, ya que Derrida considera que este primer concepto tiene mayor pertinencia en la medida de que no se trata tanto de la reducción a la nada, cosa que el mismo Heidegger dejó muy claro, como demostrar cómo la metafísica ha decaído. Aquí tal vez habría que hacer el señalamiento de que si bien parece que Derrida no es en absoluto innovador en cuanto a su neologismo de construcción, sí parece que su interés se desplaza de la ontología originaria de Heidegger, es decir, la destrucción, a la crítica de la metafísica occidental, es decir, la deconstrucción. Cuando Derrida traduce y recupera la idea de destrucción y la transforma en deconstrucción, lo hace pensando en que la significación de un texto es el resultado de un diferencial entre palabras y sus referentes. Si se desea complicar, ahondar más en este asunto en particular, pues remito a quien me escucha al texto de Foucault, Las palabras y las cosas. Palabras y referentes se oponen a la manera de la lingüística estructural, en significado y significante. Así, los potenciales significados que pueda tener un texto se pueden descubrir descomponiendo la estructura del lenguaje en el cual el texto está dado. Pero aquí viene, querido escucha, una pregunta, que acaso justo eso no es a lo que se ha dedicado desde hace por lo menos 60 años la semiótica y sus diferentes teorías, autores y escuelas. Tal vez por eso la popularidad y aceptación que Derrida tiene en Norteamérica es inversamente proporcional a la que goza en Francia. Pero bueno, hay que ser justos. Si algo ha aportado el neologismo de deconstrucción derridiana es el que ha sido capaz, precisamente porque ha sido acogido en una de las regiones con más influencia intelectual en el mundo contemporáneo, de ofrecer una alternativa al panorama intelectual del siglo XX y XXI, sobre todo en su utilización política, pues sería un completo error si se piensa que la deconstrucción es una teoría filosófica o de crítica literaria. Creo que es más bien una suerte de metodología sobre las prácticas de lectura de los textos, que insisto, de eso tenemos propuestas de sobra en el campo de la semiótica europea y anglosajona, si bien se interesa por las condiciones de posibilidad de los sistemas conceptuales, algo que por ejemplo ya pensadores como Gadamer, Ricoeur,
Foucault o Hempel habían trabajado, lejos está de ser una teoría del conocimiento. A lo más a lo que puede aspirar, por lo menos en este momento, es hacer una suerte de revisión y crítica a los cánones de la modernidad, pretendiendo disolver, tal y como lo había propuesto Heidegger, los significados ligados a los referentes, rebelándose contra la tradición platónico-hegeliana racional, en la cual la escritura, el texto, pues eran la cúspide del sentido. Si algo tiene de rebelión la deconstrucción, aparte de su revisionismo y criticismo, es cuestionar esta base platónico-hegeliana, proponiendo todo lo contrario, es decir, la imposibilidad de que los textos tengan el menor sentido. Para Kate Jenkins, Derrida es el primer antideconstructivista al no comprometerse nunca con sus textos, pese a llenarlos de declaraciones que parecieran decir lo contrario. En ese sentido es tal vez el tenor del compromiso práctico en el que va la crítica de Jenkins hacia Derrida dentro del ámbito de la historiografía. Por ejemplo, Marc Bloch y Eric Hobsbawm. El primero, pues como bien se sabe, si se ha leído su biografía, fue un completo partisano, defensor de la Francia ocupada por el nazismo y consagrado a la causa de la resistencia francesa durante ese periodo. Como él escucha, bien lo sabe, este compromiso político fue el que llevó a Bloch a morir fusilado en 1944. Por su parte, Hobsbawm, declarado historiador marxista, fue miembro del Partido Comunista en su país, fue un activista incansable y ferviente defensor de la teoría marxista. Su aplicación y su efectividad dentro de la práctica historiográfica son indudables. Al parecer, con Derrida no se puede observar este mismo compromiso respecto a su deconstrucción. ¿Cuál es entonces la posición política de Derrida respecto a la deconstrucción según Jenkins? Bueno, pues podríamos decir que se resume en 3 puntos. Número 1, la deconstrucción es útil para distintos fines políticos. En ese sentido, es una herramienta apolítica, con el potencial de ser utilizada políticamente. Derrida está pensando más bien en que la deconstrucción sirve para politizar y repolitizar a la izquierda, superpolarizándola aún más. Número 2, Derrida piensa en los consensos como formas de estabilización social. Para él, el consenso es posterior a lo inestable y a lo caótico. La sociedad consensa, estabiliza porque la estabilidad no es algo natural socialmente hablando. La deconstrucción es, de nueva cuenta, una herramienta que puede servir para desestabilizar. En cuanto al lugar que ocupa la ética en los 2 anteriores puntos, Derrida argumenta lo siguiente. Desde la Ilustración y después con la Revolución Francesa, sus ideales llevados a la práctica, la jurisprudencia, la legislación, se convirtió en un acto esencialmente universal. Se legisla para todos con miras a que la duración de las leyes sea lo más prolongada posible. Y aquí hay un pequeño guiño al vigilar y castigar de Foucault, estableciendo así un sujeto trascendental. Esto derivará en la siguiente oposición. Responsabilidad infinita, responsabilidad individual y finita por un código, ética, regla, que mantienen la posibilidad de la diferencia y de la novedad. El deconstructivismo, pues, rechaza tanto a las leyes en su aspiración universal, democrática, en su sentido moderno, y cuyo sujeto es una entidad trascendente, aspira a la multiplicidad de códigos, tanto legales como culturales, a distintos contextos heterogéneos, a diferentes juegos de lenguaje. Es la diferencia en donde se establece la amistad humana, dirá Derrida. Y justo en este aspecto, el lingüístico es tal vez en donde el deconstructivismo ha jugado sus mejores cartas, o malabares, pues no lo sé. Lo cierto es que al replantear hábilmente, como se mencionó antes, la teoría saussuriana del lenguaje, y justo en este aspecto, el lingüístico, es tal vez en donde el deconstructivismo ha jugado sus mejores cartas, al replantear muy hábilmente la teoría saussuriana del lenguaje. Por una parte, Derrida acepta que tanto la lengua como el significado son de naturaleza social y por tanto relativos, estableciendo así un juego de diferencias. El significado entonces, dice Jenkins, es utilizado, mezclado, citado,
algo que ya Saussure había dicho en su famoso curso y que dio en el caso de Charles Sanders Peirce o Charles Morris una reflexión semiótico-pragmática. El uso del significado permite entonces comprender los desplazamientos semánticos, las nuevas formas de significar. Y es justo aquí, según Jenkins, donde Derrida ve el caos, la libertad y el relativismo, pues al no haber significados fijos, ¿cómo podemos establecer certezas y verdades absolutas sobre el mundo? Y es precisamente este punto, me parece, uno de los más peligrosos de la concepción derridiana sobre la deconstrucción, que llega a relativizar la objetividad de la verdad en cuanto a producto de la ciencia. ¿Y cómo es que se da esto? Bueno, pues para ello Derrida acude un poco a la historia y la deconstruye partiendo de un concepto clave para él: Occidente. Occidente como palabra con significado sujeto a consenso y por lo tanto arbitrario y caótico, no puede ser entendido sino a partir de oposiciones. Sí, las mismas oposiciones que dijimos en el inicio de este apartado, que él criticaba tan duramente. Y sobre las cuales, mucho ojo en esto, el primer término siempre es el privilegiado. Y bueno, ¿les suena la palabrita? En fin, en tanto el segundo, es decir, el término de la derecha, es un suplemento, de forma tal que del concepto occidente derivan una serie de conceptos privilegiados, a manera de campo semántico, histórico, cultural y social. Por ejemplo, masculino, femenino, heterosexual, homosexual, verdadero, falso, realidad, ilusión, blanco, negro, razón, emoción, conocimiento, opinión, sujeto, objeto. Categorías todas propias de la modernidad, privilegiadas históricamente, sentando las bases de la normalidad. Revísense por favor ese fabuloso libro de Foucault llamado precisamente Los Anormales. Otras categorías, como por ejemplo absolutista, relativista, deductivo, inductivo, necesario, contingente, verdadero, falso o racional, irracional, estarán dentro de las miras de Derrida. Así pues, llevando al extremo la idea de Heidegger, Derrida construye un edificio de alteridad basado en jerarquías culturales y sociales, los privilegiados versus los anormales, los desposeídos, las víctimas. Pero de nuevo mucho cuidado, que si bien esta construcción político-ideológica aparentemente subversiva en contra de la modernidad y del occidente privilegiado parece consistente y convincente, tiene un punto flaco, y es precisamente sus propios presupuestos. Si las categorías de la modernidad occidental son arbitrarias y por tanto contingentes, sucede lo mismo con el edificio deconstructivista, en donde nada es absolutamente verdadero y nada es absolutamente falso. Estamos pues en el limbo de la imposibilidad de acceder realmente a cualquier verdad, porque ¿qué es la verdad desde esta perspectiva sino una construcción social, política, ideológica? La ciencia misma y sus prácticas formarían parte del lado izquierdo de la oposición derridiana: ciencia privilegiada, ciencia occidental, ideologizada, capitalista y un largo etcétera. Otro ejemplo para terminar este apartado. Derrida, dice Jenkins, afirma la existencia de casos indecibles. O sea, ¿cuáles son las características de lo masculino sin caer en estereotipos? Bueno, para Derrida cualquier respuesta no aclararía lo contingente de lo necesario. Aquí, por ejemplo, un antropólogo y un historiador podrían decir: «Hey Derrida, tienes perfectamente razón. Basta con que comparemos histórica y culturalmente las nociones de masculinidad y todos los elementos mentales y de acción relacionados con este concepto para darnos cuenta que la masculinidad, el concepto de masculinidad es variable, cultural, y que cada sociedad en diferentes tiempos históricos ha creado sus propios prototipos de lo que es la masculinidad». Y en efecto, tanto el antropólogo como el historiador tienen toda la razón. En el caso de Occidente y sus estereotipos, ¿qué queda entonces? Bueno, personalmente pienso que Derrida, sin quererlo o pensarlo, coincide en líneas generales con la propuesta de la semiótica tensiva de Claude Silverberg,
quien, reflexionando también sobre las oposiciones binarias en semiótica, propone entender a los términos en juego como los extremos de una línea que es en realidad una representación de gradientes y de manera más esquemática. Por ejemplo, en el caso de lo masculino y lo femenino, pensemos, por ejemplo, como cuando nos enseñaron en la primaria, en el famoso salto de la ranita. Solamente que aquí este salto es en realidad una especie de gradación que va del extremo de lo masculino puro a lo femenino puro. Entre ambos extremos encontraremos una serie de relaciones intermedias entre uno y otro extremo, desde aquella que se sitúa justo en el punto medio hasta aquellas situadas más a la izquierda o más a la derecha sin llegar nunca al extremo. Esto no es sino la idea básica que subyace alrededor de la cuestión de la identidad de género, la fluidez como contrapartida a la única opción binaria masculino-femenino ofrecida por la modernidad. Y así podemos seguir multiplicando los ejemplos. Si no hay verdades objetivas ni absolutas, tampoco hay decisiones correctas o incorrectas. Toda decisión se basará en uno mismo, en la singularidad del ente individualizado, ya no trascendente. Y si ya no existe lo correcto y lo incorrecto tal y como la modernidad nos lo ha enseñado mediante el derecho, la jurisprudencia y la aplicación de leyes y penas, ¿qué regla o norma deberá tomar para juzgar los actos de las personas cuando incluso la moral y la ética son también relativas y debatibles? Compliquemos más las cosas y hablemos ahora del posmodernismo. Primero, se pregunta Hal Foster, ¿existe el posmodernismo? Y si existe, ¿en qué consiste? ¿Es un concepto, una filosofía, una praxis, un periodo histórico o una fase económica? Por posmodernidad se entiende un número heterogéneo de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos surgidos durante el siglo XX y que llegan a nuestros días y cuyo punto común es su crítica y oposición a la modernidad. Para la antropología, la historia y la sociología, el término se relaciona con los procesos culturales dados en muchos países durante los años 70 del siglo XX. El posmodernismo asume en general el fracaso del proyecto modernista en cuanto a renovación radical de las tradiciones artísticas y culturales, la filosofía y la vida social. El mayor problema del posmodernismo es su incapacidad por lograr una definición y caracterización homogénea sobre lo que es la posmodernidad. Falta de datos y de un marco teórico que valide de forma científica los fenómenos que pretende abarcar y explicar. Por ejemplo, hay quienes la definen como una ruptura estética respecto al modernismo, mientras otros hablan de poscrítica, en tanto otros más hablan de una política de la interpretación. Pues como sea, acaba diciéndonos Foster, todos tienen algo en común: la idea de que la modernidad como proyecto ha fracasado y que debe ser sustituida mediante una crítica y nuevos elementos. Pero, ¿cuáles son esos nuevos elementos? Bueno, primero, hay una suerte de desencanto respecto a la modernidad y sus utopías, como la idea de progreso social, y en cambio se hace gran hincapié en el individualismo. Segundo, se habla de los límites de las ciencias modernas, su generación de conocimiento y su pretensión de validez universal, algo que ya vimos también en el deconstructivismo. Tercero, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial hay un cambio en cuanto a la economía, emergiendo la economía de consumo. Cuarto, comienza lo que Zygmunt Bauman llamará la sociedad líquida, propia de una sociedad consumista cuyo mayor rasgo es lo efímero, lo novedoso y lo atractivo, pero de muy corta memoria. Quinto, el nacimiento de los movimientos New Age. Si bien estos pueden detectarse desde inicios del siglo XX, es en el clima de la posguerra que todo un conjunto de ideas, doctrinas, filosofías diversas se van apoderando de las sociedades occidentales, ávidas de consumir espiritualidad. Sexto, un mayor hincapié en el ecologismo, al grado de convertirse en una verdadera religión, junto con el veganismo, ambos dentro de la dinámica capitalista de consumo líquido. 7. Los medios masivos de comunicación, y en la actualidad
el Internet y las redes sociales serán los nuevos centros líquidos donde se concentre el consumo masivo. 8. Como producto de la crítica a la noción moderna y científica de verdad, la posverdad líquida se caracterizará por su ignorancia y fácil manipulación a través de los medios masivos, las falsas noticias, las noticias virales y todo un mundo de sobresaturación de información basada en la persuasión emotiva suplirán al criterio del acceso a la verdad mediante la razón y la crítica. 9. La imagen en las sociedades posmodernas lo es todo. 10. Aparece una nueva ontología del saber. Lo que es visto y escuchado mediante las redes sociales existe. Lo que no, no existe. 11. Se crea una ficción, una experiencia de postal, tal y como la caracterizó en su momento Marc Augé, donde la experiencia del simulacro de la realidad dada por los videos o las imágenes, por ejemplo, lo que menciona Serge Grusinski en su libro La guerra de las imágenes, todo ello se convierte en un entretenimiento. Un asalto, un robo, un secuestro, un accidente, pierden su carácter informativo y se convierten en mero espectáculo mórbido para los consumidores. 12. La relación entre lo público y lo privado se desvanece. La intromisión de los celulares en la vida cotidiana de las personas han hecho líquida la distinción entre lo individual, lo personal y lo público. La gente entonces es juzgada a partir de sus exhibiciones a través de estos medios y la única forma de lograr de nuevo un espacio íntimo es dejando que el momento de emoción pase y sea sustituido por otro. O dirigirse precisamente a esa cámara de video aclarando, exigiendo y exhibiendo aún más el punto de vista propio. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, al parecer, de la misma manera en la que desde un punto de vista histórico surgen los cambios, mediante revoluciones, solo que esta vez esta revolución no fue ni armada ni violenta, fue una revolución centrada, como ya vimos, en la crítica y deconstrucción de la cultura occidental moderna, considerada como algo fallido y que debía ser reemplazada por otra cosa. Y esa otra cosa es, preciso, nuestras sociedades líquidas posmodernas. La posmodernidad nace como una reacción a los valores y al orden cultural burgués y sus leyes, establecidas como normas, las cuales dictaron la vida cotidiana de muchas generaciones mediante valores tradicionales, valores que adquirieron el carácter de oficiales. Sin embargo, parece que la posmodernidad olvidó un detalle de esta estructura burguesa capitalista, su capacidad de convertir en mercancía cualquier cosa. El propio Marx lo dijo en su momento, lo que incluye por supuesto los movimientos contraculturales. Pensemos junto con Jenkins en un ejemplo, el surrealismo. En su momento, el surrealismo de mano de los Dalí, las Carrington, las Varro, los Ernest y demás, surgió como un movimiento contracultural respecto a lo que en ese momento se consideraba el arte oficial. Solo hizo falta algo de tiempo para que todos estos pintores contraculturales fuesen absorbidos por la maquinaria capitalista y sus vidas, mediante sendas biografías y sus obras, esparcidas en los más prestigiosos museos y salas de exhibición de arte, comenzaran a generar dinero mediante libros, afiches, reproducciones, etc. Y en esto tiene razón el posmodernismo. Lo que en un inicio era escandaloso, exótico o subversivo, hoy está adornando las salas de arte, los museos, las universidades y las calles. El modernismo, dicen los posmodernos, no es sino una gran construcción cultural, con condiciones específicas y límites históricos. ¿Pero qué acaso esto es ajeno al propio posmodernismo? Lo cual no lo haría ser una excepción. Personalmente no lo creo. La modernidad es un proyecto que data de la Ilustración, es un proyecto que buscó el desarrollo de las ciencias, de las artes, de la ética y la moral occidental basándose en sus propias reglas, reglas que como ya vimos hunden sus raíces en los griegos. El modernismo en ese sentido no es ajeno al posmodernismo en cuanto a que buscó ser un cambio respecto a otro modelo, el cual consideró obsoleto, es decir, el proyecto escolástico medieval de concepción del mundo. Ahora lo moderno es lo medieval
y sus estructuras son consideradas medievales, bárbaras, disfuncionales. Nada funciona, no hay ideologías, vivimos en el totalitarismo de las ciencias modernas y su yugo hegemónico que nos coopta como individuos, de la misma forma en que la Iglesia coartaba impunemente a los individuos en tiempos medievales. Pero hay que recordar algo a manera de pausa, que el posmodernismo, al igual que el postestructuralismo, no es algo homogéneo. Su desarrollo es desigual, con posturas diferentes y programas políticos que no siempre apuntan en la misma dirección. Un ejemplo de ello es el feminismo contemporáneo, fiel reflejo de la base posmoderna de la cual abreva. Para Jenkins, el posmodernismo puede dividirse en tres grandes corrientes. 1. Los posmodernismos populistas. 2. Los posmodernismos elitistas. Y 3. Los posmodernismos de oposición centrados en una política cultural, la cual a su vez se subdivide en dos. El posmodernismo de resistencia, el cual se opone al modernismo y al status quo, y el postmodernismo de reacción, que repudia al de resistencia y elogia al status quo y al modernismo, es decir, un neoconservadurismo. Otra cosa en común que tiene el posmodernismo: al desarticular y criticar las estructuras que conforman la modernidad, culpan al mismo tiempo a las propias prácticas culturales modernas de todos los males sociales. Un ejemplo lo es esa entidad amorfa y trascendental kantiana llamada patriarcado. Otro rasgo en común entre el posmodernismo y la deconstrucción derridiana es que ambas consideran que la cultura es el campo de batalla sobre el que hay que librar la guerra de narrativas formales que apelan a la emoción y no a la epistemología. Ambas piensan a la cultura como una poderosa fuerza de control social, más que la economía o la política, y es por eso que todas sus armas ideológicas apuntan a deconstruir las bases sobre las que se cimienta toda tradición. Para citar a Jenkins, nunca estamos fuera de la política y sus representaciones. He citado en varias ocasiones a Bauman y su concepto de modernidad líquida porque me parece que se ajusta y describe perfectamente eso que Lyotard llamó la condición posmoderna, y es por ello que me he atrevido a usar en conjunto los términos posmodernidad y líquida, porque justo eso es lo que creo que caracteriza a nuestra época: las sociedades occidentales y occidentalizadas sometidas en diversas formas y en diversas magnitudes al influjo ideológico de los proyectos posmodernos, postestructurales y deconstructivistas, se han convertido irremediablemente en sociedades líquidas, donde los individuos carecen de una conciencia histórica, viven en una sociedad de consumo de lo inmediato, del presente sin sentido y sin razón. La inmadurez es su sello característico y la individualidad reflejada en la personalidad se genera mediante un proceso contradictorio a través de las modas. La homologación del ser humano mediante el consumo de lo inmediato que anula su identidad privada y la somete al juicio de lo público. El posmodernismo es la época de la revolución interior, de la explosión de la espiritualidad traducida en gurús venidos de Oriente, de la ideología del amor y la paz, de pseudociencias y pseudoterapias alternativas, sociedad de individuos narcisistas preocupados por los likes o los me gusta en sus Instagram, Facebook, Twitter o TikTok, interesados por el número de seguidores, influencers que muestran el espectáculo de su vida mediante videos insulsos y carentes de todo contenido, individuos narcisistas con complejos de culpa por pertenecer a la clase de los privilegiados, buscando redimirse mediante el falso altruismo, siempre mediado por una foto en Instagram, por supuesto. Individuos sin conciencia de clase, sin conciencia histórica o de la diversidad, personajes burbuja que exhiben la miseria de su vida vacía como algo normal y natural, pseudoactivistas semejantes a militantes dogmáticos de cualquier religión, poseedores de verdades reveladas y absolutas, traducidas a un veganismo, animalismo y especismo que más parece un cuadro bíblico del jardín del Edén que una reflexión consciente de las complejas realidades del mundo. Justicieros de sofá, dispuestos a linchar,
cibernéticamente a quien no se ajuste a lo políticamente correcto, ofendidos por la falta de representatividad y la exhibición grosera y degradante de los valores coloniales de los privilegiados, reflejados en el cine, el arte, la música o las series de Netflix, idiotas tecnologizados y por tanto creyentes del pensamiento mágico idiota, rodeados de tecnología y al mismo tiempo ignorantes de los principios científicos que hacen que sus dispositivos funcionen. El Wi-Fi, la pantalla táctil, el Bluetooth se convierten en un misterio insondable para estos narcisistas ególatras, individualistas, llenos de culpa, que no tienen empacho en acusar a la ciencia de ideología desde sus teléfonos celulares o de denunciar vía Facebook las inmundas condiciones de vida que sufren las naciones africanas debido al voraz mercado de materias primas para producir en masa los teléfonos celulares desde los cuales se indignan, pero que esperan ansiosos la llegada del nuevo modelo de iPhone, próximo a estar de moda. Culto narcisista al cuerpo. No necesito pedirles que vean su Instagram para confirmarlo. Liberación personal basada en post-religiones. Sí, esas que admiten de buena gana la meditación budista con el rezo cristiano, con la práctica del reiki, alguna limpia con copal o de plano algún sacrificio a alguno de los orishas mientras se reza un Padre Nuestro. Total, si nuestra cultura es líquida, ¿por qué nuestras prácticas religiosas no deberían de serlo también? No olvidemos por fin a los conspiranoicos, a los expertos de internet y de redes sociales que emergen como hormigas debajo de una piedra cada que un tema de interés común emerge en las noticias. Allí salen los politólogos, los economistas, los epidemiólogos, los especialistas en medicina, los sociólogos, los antropólogos, paleontólogos, los expertos en política mundial o en la política e historia de un país en específico. En fin, la experiencia andando en la opinión de individuos anónimos que bajo cualquier pretexto no dudarán en pelear de la manera más encarnizada para ver quién tiene la razón. Y esto me recuerda las sabias palabras de Stephen Hetherington, filósofo inglés, a propósito de todos estos temas. Una cosa es buscar la verdad y otra es querer tener razón.